en otros filosofía, nos permite a nosotros entendernos mejor y, por darle esto, no sé, se está viendo bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque tuve una pequeña interrupción. Entonces, nos permite a nosotros, en un mundo global de esta naturaleza, también afirmarnos en nuestras propias características. Entonces, es importante, por ejemplo, en Perú, todo el movimiento que hay por entender la cosmovisión andina. Entonces, es importante también en cada cultura ver cuáles son nuestras raíces, precisamente para buscar las alternativas. Cuando hemos tenido este proceso de educación occidental y una tendencia a la occidentalización, perdemos un poco estas raíces y las alternativas que hemos ido buscando nos han mostrado que no son tan útiles para nuestra realidad. Y nuestra realidad ha resuelto, por ejemplo, esto de la variabilidad climática, de los cambios climáticos, con respuestas muy claras hace 5.000 años que ahora no tenemos capacidad de responder de esa misma manera porque no hemos estudiado con detalle nuestra cultura, nuestra tradición y este conocimiento que se tenía al respecto. Entonces es muy importante tomar en cuenta las culturas de cada pueblo para que podamos entendernos también nosotros mismos. En el aspecto educativo nos interesa ver entonces los posibles efectos, ¿no?, que genera la educación en las distintas regiones, en los contextos sociales, debido a esta heterogeneidad social y cultural existente en cada país. México tiene mucho parecido con nosotros. He tenido la suerte de estar por ahí y vemos que tiene culturas ancestrales que también han aportado muchísimo, ¿no?, al conocimiento universal y en distintos aspectos. Entonces, hay un patrón de interacción social que prevalece en la sociedad y en la escuela como medio de transmisión de los valores sociales. Y también es importante ver en la actualidad cómo se establecen estos aspectos con la comunicación virtual, o sea, cómo estos nexos entre la cultura que era presencial, que tiene características propias, también se establece en la comunicación virtual y el uso de la tecnología, ¿no?, de la comunicación, cómo se da estas relaciones, donde se presentan algunas dificultades con las relaciones intergeneracionales en algunos casos. Y hay varios aspectos ahí, ¿no? Por ejemplo, los que nosotros hemos sido educados antiguamente, yo ya soy media antigua, teníamos una serie de valores donde el conocimiento, el monopolio del conocimiento y de las decisiones la tenían los adultos. Hace poco nomás, o sea, ni 20 años han pasado. Y ese monopolio ha sido roto totalmente. Antes el papá decidía qué tenías que pensar, incluso qué carrera ibas a estudiar y hasta con quién te ibas a casar. O sea, era, ¿no? Y era el adulto el que decidía eso. Y también decidía si salías, si entrabas, si venías y qué hacías. Además de qué te ibas a enterar y de qué no, ¿no? Y qué tipo de información ibas a manejar y qué no. Eso rompió un poco, digamos, la televisión, la radio, ¿no? Y luego esto ha cambiado totalmente. La información está totalmente abierta, ya no es monopolio de los adultos, y resulta que en esa información, y especialmente en la tecnología que nos permite accesar a esa información, tienen más habilidades los jóvenes. Han aprendido más rápido que nosotros y algunos ya han nacido con esa facultad establecida. Entonces tienen en muchos casos más autoridad que nosotros. Y yo estoy buscando el manual de instrucciones para abrir este programa, mientras él ya entró, ya probó y ya sabe cuáles son las deficiencias y los avances. Y yo estoy tratando de averiguar cómo podría mejorar este asunto, por ejemplo, especialmente con las TICs, y tratando de entenderlo, ¿no? Porque mi lógica de formación me permite otro tipo de razonamiento, ya el joven con una velocidad más alta ha logrado resolverlo. Entonces eso le da cierta autoridad, le da cierto nivel de conocimiento que nosotros no manejamos. Entonces ya no hay el monopolio de la información, ya no hay el monopolio de la tecnología. Y en muchas cosas los jóvenes nos superan. Y esto ha hecho que el diálogo sea difícil, porque los adultos estábamos acostumbrados a esta educación, el respeto, el saludo, la distancia, el reconocimiento, que ahora no se da de esa misma manera. Entonces creo que ambos tenemos que ir conociendo las características de cada uno y ver cuáles, y volver a reconocer qué ventajas hay de uno y de otro. Y de eso es que vamos a hablar en la comunicación intergeneracional. Entonces,
la comunicación intergeneracional es el proceso de interacción comunicativa, ¿no? Entre diversos grupos de edad, entre las generaciones, ¿no? Es un proceso de comunicación donde median actitudes, creencias y estereotipos. O sea, las actitudes es cómo nosotros nos comportamos, las creencias es qué cosa nos permite pensar de A o de B manera, y los estereotipos, ¿no? En la percepción de los grupos de edad. Por ejemplo, hay el estereotipo de pensar, ay, los viejos son aburridos, hablan de más, creen que lo saben todo. Y los jóvenes, o sea, y los viejos pensamos, o los mayores pensamos de que, ay, estos jóvenes son tontos, no entienden las cosas, son irresponsables, ¿no? O sea, hay estereotipos que de repente tenemos que cambiar en nuestra forma de interrelacionarnos, y entender, intentar conocernos un poco más. En la cultura occidental, el diálogo entre generaciones evidencia complicaciones. Los choques culturales entre unos y otros hacen que la comunicación sea dificultosa y en algunos casos improductiva. La comunicación intergeneracional atraviesa pues estos aspectos que les decía, ¿no? Por ejemplo, las actitudes de los jóvenes, que antes nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, si hablaba nuestro papá, de ninguna manera íbamos a hablar nosotros, ni interrumpirlo mucho menos. En cambio, ahora el joven con su voz alta no está tomando esas precauciones. Entonces, es una actitud totalmente diferente a la actual, ¿no? En las creencias igual, nosotros, digamos, antes teníamos una creencia más religiosa, la creencia de que de repente la herencia familiar tenía que guardarse, y las formas, ¿no? de la familia, y ahora no. La familia, por ejemplo, en el Perú, el 70% de las familias son monoparentales, o sea, solo tienen mamá o papá, y este estereotipo de familia ideal, papá, mamá, hijos, es más escaso. Y esta familia extensa que antes existía, donde habían varios papás, varias mamás, o sea, los tíos, las tías, los abuelos, los primos, o sea, esta familia extendida es más limitada cada vez y sus relaciones se hacen menos frecuentes. Entonces, esas creencias, estos estereotipos van cambiando con los tiempos y tenemos que ir reconociendo que los caminos tienen que llevarnos a entendernos, superando estas cosas, ¿no? Varios de estos estereotipos son los causantes de las conversaciones, pues, ¿no? Entre los jóvenes y los adultos, que están llenas de predisposiciones, o sea, ya vamos a veces predispuestos a este diálogo, ay, qué aburrido, ¿no? Cuando uno es joven dice, ay, qué aburrido, voy a tener que hablar con este. Y nosotros vamos a decir, ay, este no quiere escuchar, solo quiere tips, solo quiere cosas cortitas, cosas, se cansan cuando uno habla de más, ¿no? Los jóvenes interpretan la comunicación con adultos como insatisfactoria y problemática, y esto representa un factor relevante en la interrelación, tanto entre las familias como en la sociedad en general. La comunicación entre las generaciones son momentos de mutuo aprendizaje, ¿no? Para unos y para otros, que a veces por esta falta de diálogo adecuado, por esta falta de comprensión, se está perdiendo. Hay choques y cambios en el lenguaje que son hechos, a veces se usa, pues, por ejemplo, una jerga que nosotros no entendemos. Cuando le decimos a un joven, mira, explícame a ver cómo funciona esto, te va a usar una jerga que no entiendes. Entonces tú quieres que te explique más y no tengo tiempo porque ellos siempre están apurados, ¿no? Entonces a veces buscan que pareciera que nos quisieran fastidiar y no es tanto así. Y es normal, digamos, ese tipo de procesos. Entonces es importante ver qué beneficios nos puede traer este diálogo en las relaciones intergeneracionales, ¿no? Lo que antes también se conocía, ¿no? Cómo estos beneficios nos trae tanto a los mayores como a los jóvenes en esta relación. Primero, permite la transferencia de conocimientos y experiencias entre distintas generaciones. O sea, puedo parecer aburrida, pero la experiencia que tengo puede serte útil, tanto para enfrentar los problemas de tu vida, de tu trabajo y de tus posibilidades actuales. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso en el diálogo? ¿No? Y en mi caso, yo debería recoger de ti todo lo que me puedes enseñar de tu pensamiento, de tus reacciones, de tu forma de pensar, porque de repente yo pensaba que esto era así y en tu forma de ver las cosas no son de ese modo, ¿no? Entonces podría ayudarme a mí a tal vez dar mis mensajes de una manera más asertiva.
También permite conocer de primera mano eventos de nuestra historia relatados por sus protagonistas, o sea, especialmente las TIC. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto de la Universidad Católica y también creo que de la Universidad del Pacífico, de dos universidades particulares acá del país, que estaban buscando personajes históricos para entrevistarlos, como tarea de algún curso, supongo, ¿no? Y bueno, entonces buscaban conversar con personas mayores, porque estaban buscando estos personajes históricos, quiénes serían y qué hablarían y sobre qué, ¿no? Entonces, hay gente que es adulta, que ha hecho mucha historia, que tiene mucha experiencia y que ha producido incluso estudios, libros que podría valer la pena escucharlo de primera fuente. Eso le puede ser interesante también a un joven, ¿no? Luego facilita el conocimiento de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, especialmente para nosotros los adultos, ¿no? Porque al hacerlo en un diálogo amigable, en un diálogo intergeneracional empático, nuestro aprendizaje podría hacerse mucho más rico y los nuevos conocimientos, las TIC nos ofrecen, como yo digo, San Google nos ofrece tanta cantidad de información que tal vez no hay pregunta que no deje, o sea, que no pueda responder. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Que antes nosotros quizás no teníamos. Luego, promueve el conocimiento emocional de las diferentes fases de la vida y poder compararlas en un mismo momento. O sea, al compartir con un joven, nosotros podemos entender qué le emociona y qué no, y también ellos entenderían cómo podríamos motivarnos juntos en algún aspecto, por ejemplo, en una misión conjunta, en una en un logro, ¿no? Que de conjunto lo podamos hacer. Nos muestra también la interdependencia entre las diferentes generaciones de una misma sociedad y cómo se pueden complementar unas a otras. Se consigue también desdibujar este límite entre el cuidador y la persona cuidada, porque antes el que cuidaba, digamos, era el padre, la madre, ¿no es cierto? Claro, cuando es niño especialmente, pero después el joven va a tener que asumir un poco esa tarea y se va cambiando un poco los roles, ¿no? Entonces ya no es el mismo rol tradicional, ¿no? Sino ambos grupos de edad dan y reciben, enriqueciéndose ambos, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia hemos tenido que aprender todos a cocinar y hacer nuestras labores fundamentales, porque antes eso estaba solo en manos de la mamá o de la mujer, pero ahora se han dado tantas situaciones tan diversas que han obligado a las personas a hacer cosas que no hacían. Entonces, algunos que no sabían cocinar han tenido que aprender, algunos que no limpiaban nunca su casa han tenido que hacerlo porque ya no había quien lo haga. Algunos han tenido que entender que tenían que valerse por sí mismos en cosas que de repente nunca lo habían hecho. Entonces, también la pandemia nos ha ayudado a entender mejor, ¿no? Combatir los estereotipos asociados a cada edad, ¿no? Por ejemplo, a veces se piensa que los jóvenes son vagos, que solo les interesa estar bajo el teléfono ahí pegados todo el tiempo, y los mayores y los jóvenes que piensan que somos cascarrabias, que renegamos con todo, por ejemplo. Luego, promueve también el contacto entre culturas distintas, ¿no? Además de edades diferentes, especialmente la comunicación virtual hace que podamos conocer gente de otras culturas. Por ejemplo, ahora vamos a tener un riquísimo intercambio con nuestros colegas mexicanos, con nuestros pares mexicanos, y nos va a permitir aprender mucho más, tanto de los peruanos también ellos aprenderán algo, ¿no? Y también de los jóvenes, ¿no? Cuando los escuchemos o con las preguntas iremos aprendiendo también más. En el caso de las personas mayores que participan en actividades intergeneracionales, por ejemplo, otras cosas que se presentan son que mejoran la autoestima, especialmente, por ejemplo, cuando logran aprender una tecnología, cuando pueden usarla con la versatilidad que lo usa algún joven, ¿no? Nos permite mayor vitalidad. También cuando son ya muy adultos, el hecho de vincularse con la computadora y poder hacer una comunicación hacia afuera permite que las personas que sufren soledad tengan otro tipo de salidas, ¿no? Su aislamiento puede superarse. Mucha gente ha tenido una mejor respuesta en la pandemia y en el encierro justamente por esta comunicación virtual, ¿no? También aumenta la curiosidad, ¿no?
en la forma de vivir, porque cuando vas entrando cada vez más buscando las noticias, la información, las novedades, o sea, te da más curiosidad, te da ganas de más aprender. Uno dice, ay, como no tuve esto hace 20 años, cuánto hubiera podido aprender y aprovechar, ¿no? También sienten que se puede aportar con un granito de arena en la sociedad y hace más fuerte frente a las futuras adversidades. Creo que sí. O sea, creo que tenemos tanta información que nos hace también personas con más posibilidades de respuesta a distintas situaciones, ¿no? Antes, por ejemplo, nuestra preocupación por el mundo era si podía haber una guerra o no y cómo podía afectarnos, y ahora vemos que ocurre y nos afecta, pero también esta información actualizada nos permite ver alternativas, ver salidas y hasta prever, ¿no? Tenemos tecnología tan valiosa que puede plantearnos incluso alternativas con futuro. Por ejemplo, ahora veo que los jóvenes están haciendo más trabajos con modelamientos, buscando modelos alternativos para el manejo del ambiente, del territorio, ¿no? O de los riesgos. Entonces, estamos viendo que las tecnologías nos están ayudando en la búsqueda de salidas, y tanto adultos como jóvenes tenemos que ir aprendiendo en conjunto para ver cómo abordamos las cosas de manera conjunta. Ahora, ¿cómo superar las barreras comunicacionales que a veces se presentan, ¿no? Hemos estado señalando estas dificultades. Primero, reconocer las diferencias. Creo que somos diferentes, ¿no? Por la generación, por la forma de educación, por la forma de nuestras creencias, hasta por nuestra cultura. Entonces, cada uno tiene que ceder un poco para entender al otro. Los adultos deben empezar a entender el nuevo lenguaje de los jóvenes, o sea, tenemos que aprender un poquito más esas jergas y esos términos, ¿no? Y quizá escuchar un poco su música también nos puede ayudar a acercarnos un poco más. Y los jóvenes entender por qué los mayores hablan de esa manera, que hablamos así medio complicado, rebuscado o mucho. Sí, eso he visto también. Y unos y otros funcionan como maestros, y es una maestría recíproca, eso es cierto. O sea, si nosotros ponemos la voluntad de aprender, ¿no? Primero desarrollar la habilidad de aprender a aprender. Creo que eso es algo que todos tenemos que buscar desarrollar. Y de ahí, en ese interaprendizaje, vamos a aprender a ambos y nos mejorará a ambos esa posibilidad. Luego, romper los estereotipos, ¿no? Que hay que conocer este, hay que reconocer que hay aspectos propios de cada cultura, ¿no? Y hay estereotipos que son falsos, ¿no? Que hacen que sea difícil ese encuentro. Es importante conocer y descubrir a las personas sin importar sus diferencias generacionales y encontrar que hay puntos en común, ¿no? Y no solo eso, sino que hay puntos de interaprendizaje. Hay cosas que podemos aprender ambos, tú de mí, yo de ti, y además ambos, ¿no? No solo a nivel de la relación intergeneracional, sino también en la relación de género, ¿no? Que aprendemos de las mujeres de los varones. Ahora, como les digo, en la pandemia hemos tenido que aprender que no solo las mujeres se tienen que ocupar de eso, ni los hombres solo de eso, y también estos estereotipos que hay y las dificultades que tenemos para esta comunicación intercultural entre poblaciones de otro tipo. Los mexicanos solo son charros, les gusta qué sé yo, la música ranchera y toman bastante, pero puede ser un estereotipo. De repente no a todos les gusta la ranchera, ni todos toman tanto. Y en el caso de los peruanos, no sé cuál será el estereotipo que tienen, pero, o sea, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo a superarlas para encontrarnos y conocernos más fidedignamente, ¿no? Claro, era más fácil cuando lo hacíamos de manera presencial, pero también de manera virtual lo podemos hacer. Otra cosa que ayuda bastante es incentivar los encuentros de familia. En eso antes ayudaba mucho la familia extensa, ¿no? Y ahora tenemos que volver a recurrir un poco para que estas comunicaciones se mejoren. Incentivar, por ejemplo, el contacto entre abuelos y nietos, ¿no? Dentro de la familia, ayudará a romper varios estigmas, ¿no? Entre adultos mayores y jóvenes en la sociedad, porque habiendo un círculo de confianza, cosas que se hacen en conjunto, especialmente en la familia, puede ayudar que ese diálogo sea más fluido, ¿no?
Entonces los jóvenes podrán valorar más la experiencia, ¿no? Y la sabiduría de los adultos, y los adultos podrán valorar la alegría, la creatividad, el ímpetu que tienen los menores, ¿no? También, aparte de estos encuentros en la familia, dentro de ella o alrededor de los amigos, por ejemplo, se pueden generar actividades conjuntas que pueden hacer el compartir. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Si logramos hacer algo en conjunto, una obra social, un trabajo conjunto, es decir, el traslado de la casa, el arreglo de la misma, el cambiar el diseño, ¿no? Para que sea más cómodo para todos. Eso creo que ha pasado en muchas casas también. Y el viajar juntos también ayuda bastante para este diálogo. Luego, incentivar la comunicación directa. Si es verdad que ahí los medios digitales ayudan en la vida moderna, nada ayuda más a una relación que conversar cara a cara, ¿no? Esos encuentros pueden ser más efectivos a la hora de reconocer a la persona directamente. Bueno, hay mucha gente que hemos conocido solo virtualmente, pero cuando le vemos la cara ya nos parece diferente a que solo la hemos escuchado la voz. Pero cuando la vemos presencialmente, la tocamos un poco, vemos su calor, su reacción, es una información mucho más completa y es más factible poder entendernos, ¿no? O por lo menos hacer que nuestro aprendizaje sea más enriquecido. Y sí hay que propiciar este tipo de relaciones. Luego, perder el miedo a preguntar, creo que eso es importante, ¿no? El lenguaje cambia de generación tras generación, pero debe ser considerado como una oportunidad, no como una barrera. Entonces, si yo no entiendo una palabra o una expresión, vale la pena preguntar, aprender y enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? No quedarnos con la duda, ¿qué habrá querido decir? O deducir, ¿no? Que de repente ha querido decir eso y de repente no es así, ¿no? Yo hice una vez un taller de lecturas. Yo he leído mucho desde muy chiquita, incluso antes de la escuela ya sabía leer, pero hice un taller de lecturas y la forma en que me enseñaron a que cada palabra tenía que ser interpretada en su significado correcto, me enseñó otra cosa, que yo al leer todo el texto tenía una comprensión, pero cuando empezaba a revisar palabra por palabra, esa comprensión aumentaba, pero también cambiaba. Entonces, a veces pasamos por algún término y no, la comprensión no es tan completa. Entonces, es importante preguntar. Enriquecer nuestro vocabulario nos va a ayudar a todos, a jóvenes y a mayores, por supuesto. Y cómo adaptamos también las tecnologías y cómo nos adaptamos, ¿no? A todos estos instrumentos modernos, ¿no? Se ha podido verificar en diversos estudios que el uso de las tecnologías para buscar comunicación entre generaciones es un medio, ¿no? Esta tecnología para un intercambio intergeneracional. Permite, ayuda, hace que pueda darse. Se han dado formas creativas, eficaces, positivas, ¿no? Que se utilizan para conectar con efectos positivos, ¿no? Hay un potencial importante de esta tecnología para demarcar una auténtica comunicación, o sea, para decir en qué cosas nos comunicamos de mejor manera y cómo hacemos que este entendimiento sea más factible. Por ejemplo, para ellos el hacer gráficos, el hacer videos, el hacer uso de imágenes es muchísimo más fácil, más versátil, ¿no? Y puede ayudar. Nosotros podemos dar el contenido, el texto, la explicación, ¿no? La secuencia, ¿no? Porque a nosotros la experiencia nos ha ayudado a ser más lógicos, más secuenciales, darle una posibilidad de continuidad, que de repente los jóvenes no la ven tan así, ¿no? Entonces, ¿no? Nos podemos complementar mucho más. Las ventajas y potencialidades de las tecnologías de la comunicación muestran elementos positivos. Por ejemplo, las herramientas y servicios pueden ayudar a las personas mayores a tener experiencias positivas, ¿no? De envejecimiento y mantener conectividad social. O sea, puede ayudar a evitar esos momentos de soledad, la falta de diálogo, que antes existía mucho más, ¿no? Porque antes el abuelito, bueno, recibía de vez en cuando una visita, especialmente si vivía solo. En cambio, con esta tecnología tiene más posibilidades. Y a los jóvenes les permite, por ejemplo, si es que aprenden bien a manejar, logran mayor información, puede hacer que su empleabilidad
sea mayor, sea más factible, porque tiene la posibilidad de enterarse de más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que es común entre los jóvenes, cuando buscan un restaurante, no solo se fijan en el menú, qué cosa ofrece, sino un poco las opiniones que hay debajo para ver si es conveniente ir a ese sitio o no, ¿no? Pero también otra cosa, que cuando buscan un empleo no solo buscan la información de esa institución, sino también los modelos de entrevista que hay en diferentes sitios, entonces tiene mayor posibilidad de estar preparado para esta empleabilidad. O sea, la tecnología también está ayudando mucho a estas cosas muy prácticas y muy necesarias. A los residentes de una comunidad a preservar la historia local, que es importante que se digitalice, es importante que se recoja, ¿no? Los testimonios de las personas mayores, las biografías de las personas históricas, el mismo origen de las ciudades. Hace poco yo hice un estudio en el norte y la pregunta era, ¿cuál es el origen del nombre de su pueblo? ¿Por qué se llama así? ¿Y cuál es la historia detrás de eso? ¿No? Y había pues casi un 80% de la población que no sabía de dónde salió ese nombre y por qué se llamaba así y cuál era la historia de eso. Entonces, es importante esta tecnología que nos ayude a recuperar la historia, a poder tenerla sistematizada y que la pueda conocer ahora cualquiera, que es interesante, ¿no? A participar también en el área de planificación local. Ahora hay comunicación virtual con el municipio, con los gobiernos locales, regionales, que pueden hacer la consulta, que pueden hacer el recojo de información, ¿no? Y a los miembros de la familia estar en contacto y mantener líneas de apoyo social en la distancia geográfica. O sea, por ejemplo, yo tengo una hija en el exterior, antes estaba la otra y no perdí comunicación nunca porque nos comunicábamos con frecuencia, o sea, la tecnología nos ha ayudado. Antes teníamos el teléfono una vez por semana, ¿no? Y era tan caro y era difícil. Y más antes todavía, yo todavía estuve cuando habían esos teléfonos a manija y tenías que hacer cola en el pueblo y luego cuando tú hablabas media población se enteraba de qué cosa había pasado contigo y de qué habías hablado y con quién, ¿no? Ahora pues es todo tan sencillo, tan fácil, qué maravilloso y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Igual también el apoyo social a distancia geográfica, o sea, si alguien necesita ayuda de algún tipo, ahora existen también otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, antes hubiera sido difícil aportar con una biblioteca de un pueblo lejano. Ahora puedes hacer un paquete, existen estos envíos rápidos, ahora hay este tipo de envíos. Por ejemplo, mantenemos comunicación con una amiga, ella está haciendo una investigación y de vez en cuando necesita bibliografía o yo, entonces hay estos rápidos que llevan, traen, ¿no? O sea, realmente hay muchas más cosas que podemos lograr que se pueda dar. Entonces, un mecanismo del uso de estas tecnologías para la educación precisamente es la movilidad virtual universitaria, ¿no? Que es algo que estamos empezando a hacer nosotros, ¿no? Que es una estrategia que permite la vinculación de los universitarios con el medio y permite avanzar en los estándares de calidad. Aporta al estudiante competencias transversales significativas, habilidades interpersonales, trabajo en contextos internacionales, iniciativa y espíritu emprendedor. O sea, tiene muchas ventajas esta posibilidad de cambiar, de intercambiar, de interaprender entre universidades, entre grupos sociales educativos, ¿no? La movilidad virtual universitaria utiliza tecnologías de la información y la comunicación para facilitar los intercambios y la colaboración académica, cultural, experimental, interinstitucional e internacional, mejorando el intercambio intercultural y de conocimientos. El objetivo central es generar una experiencia académica internacional para los estudiantes, docentes e investigadores en base a acuerdos interinstitucionales y multiplica los posibles escenarios de aprendizaje, lo que normalmente no se tendría, ¿no? Si no hubieran estas tecnologías. Usa intensamente las tecnologías de información y comunicación. La movilidad virtual universitaria requiere una buena organización, una planificación y regularidad para que realmente dé las ventajas que estamos buscando. También es importante definir el rol de los involucrados con reglas de comunicación, ¿no es cierto? Que haya una colaboración académica en línea que permita experiencias variadas a través de este intercambio virtual. Es importante utilizar esta movilidad
virtual universitaria para promover la educación en calidad, que sea equitativa, accesible, ¿no? Con una línea de objetivos a las ODS, del Desarrollo Sostenible de la ONU, en lo académico, en lo experimental, en lo cultural. Pero también en los casos de emergencia, porque puede haber ayudas mutuas, puede haber auxilios en algún sentido, ¿no? Y otro punto importante que surge de esta necesidad de intercambio intercultural entre las universidades, de esta movilidad, es el liderazgo. Un liderazgo multicultural, pero también principalmente un liderazgo intercultural. Entonces, ¿qué es el liderazgo multicultural? Primero, ¿qué es el liderazgo? ¿No? Hay varias definiciones de liderazgo. Por ejemplo, hay una definición básica que señala que el liderazgo se puede definir como la habilidad humana de guiar, apoyar y motivar a otros a alcanzar cierto objetivo. Y generalmente el liderazgo está asociado con el poder de tomar decisiones que afectan a todo un equipo. Bueno, se plantea que el liderazgo es un rasgo de la cultura humana puesto en todas las culturas del mundo. Existen jerarquías especiales, ¿no?, para que los líderes en mayor o menor medida puedan ser reconocidos. Sin embargo, en sociedades antiguas era común creer que la capacidad y derecho de liderar prevenía de la familia a la que el individuo pertenecía, a su fortaleza física, a un mandato divino o simplemente al statu quo, o sea, a la realidad existente. Pero como concepto de liderazgo también hay algunos que son necesarios tomar en cuenta. Por ejemplo, hay 3 tipos de liderazgos que hay que distinguir cuál es el que no sería útil. El liderazgo, digamos, que encabeza, ¿no?, que lidera, que dirige, que propone y que jala. Hay otro liderazgo que también hace que las personas conozcan, manejen, se enteren, pero empuja, ¿no? Y hay un liderazgo que es el que yo desarrollaría más, que es el liderazgo que acompaña, que facilita, que promueve que todos puedan tener una opinión y llegar a concertar para hacer las cosas, ¿no? Son 3 tipos de liderazgo que es importante cuál sería el más conveniente en un mundo como el actual, ¿no?, y en el desarrollo de las actividades que estamos generando, ¿no? Me acordaba que a las 10 dijo el maestro que íbamos a ingresar a un foro. A ver, disculpe, No, sí, todavía me y falta un tampoco poquito. domingo. A ver, tengo unos minutitos, por favor. Entonces, ha habido un estudio sobre el liderazgo en 2 países, por eso lo pongo a colación acá. Uno en la India, ¿no?, donde plantean que el ¿Cuánto? perfil del liderazgo le da mucha importancia al liderazgo autoprotector, carismático, humano, de equipo y basado en valores. Consideran un líder carismático y creen que los líderes, consideran que el liderazgo participativo es inefectivo, ¿no? También creen que en la importancia de un líder carismático y creen que los líderes autocráticos son más efectivos que aquellos democráticos. Eso creen en la India, es un estudio que hicieron. Y en México también hicieron el estudio comparativo, plantean que se da mayor importancia al carisma, a la orientación al equipo, al liderazgo autoprotector y en donde se le da menor importancia al liderazgo autónomo. Y luego hacen una conclusión sobre el liderazgo latinoamericano. Plantean que es carismático, es basado en valores, aunque de alguna manera con intereses propios. Es colaborativo e inspirador. El líder latinoamericano se interesa moderadamente en la opinión de su gente para la toma de decisiones. Bueno, tenemos esa descripción y a mí me interesaría, por eso paso a las preguntas, ver qué tipo de líder es el intercultural, ¿no? El que reconoce las otras culturas, el que las respeta, el que entiende que hay diferencias, pero que también somos iguales y que además permite no ser él el que se tenga el mandato de hacerlo a pesar de que sea elegido, sino más bien se convierte en un facilitador de las posibilidades del grupo, de las decisiones del grupo, de las posibilidades que tenga. Pero bueno, esa es una idea mía. Pero yo pienso que el grupo debería pensar un poco en este concepto y planteo las 2 preguntas, digamos, motivadoras para esta exposición. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece la movilidad virtual universitaria? Bueno, los alumnos que van a responder en grupo pueden discutir este tema y hacer una lista de ventajas y desventajas que nos
pueden ayudar a ver cómo aprovechamos mejor estas ventajas y cómo superamos las desventajas. Y la otra pregunta es, ¿cuál sería el perfil de un líder intercultural? Un perfil se define con 3 aspectos fundamentalmente. Pueden ser más, pero estos, ¿no? ¿Qué debe conocer? ¿Qué debería saber? ¿Qué aspectos debería tener conocimiento? Luego, ¿qué habilidades debería tener? ¿No? ¿Cuáles serían estas habilidades? Bueno, a veces hay una confusión entre habilidades y costumbres, mecanismos, ¿no? Bueno, las habilidades tienen que ver con procesos, con manejo de herramientas, con lo que se llama aptitudes, ¿no? Que alguien es apto para tales cosas, son habilidades que se desarrollan en el proceso de la vida, del aprendizaje, de la educación, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de hablar, de transmitir, la habilidad de llegar a acuerdos, la habilidad de planificar, la habilidad de ordenar sistemáticamente el pensamiento o habilidades manuales. Y las actitudes son justamente, digamos, las que marcan el comportamiento, ¿no? ¿Qué tipo de actitudes tiene una persona? ¿Cómo se comporta? ¿Qué valores lo orientan? Entonces, ¿qué tipo de actitudes debería tener un líder intercultural, ¿no? En este mundo globalizado. Hasta ahí llegaría con mi exposición. Si hay preguntas o planteamientos, espero no haberme pasado del tiempo y agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra Juanet. Maestro Benjamín, ¿puedo comentar algo con la doctora? Sí, claro que sí. Adelante, maestra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy interesante su postura. Al inicio ha descrito perfectamente a México en este liderazgo. Muchas gracias por ello. Y la pregunta es, ¿qué considera usted que estaríamos haciendo para esta adaptación al cambio? ¿Cree que es a partir de una conciencia? Bien, yo creo que lo que hay que es primero reconocer la realidad como es. O sea, no necesitamos ni tomar conciencia, o sea, todos los días recibimos puñetazos de la realidad, por decirlo así. Sí. Entonces, ahí vamos viendo que es necesario adaptarnos, queramos o no. El que, por ejemplo, no maneja computadora en este momento, el que no maneja celular en este momento, es un aislado de la sociedad lastimablemente, ¿no es cierto? O sea, se margina. Entonces, queriendo o no, porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo era presidenta de una asociación donde más o menos 40% eran personas adultas mayores, ¿no? La Asociación para la Gestión del Agua en Cuencas, especialistas de agua, ingenieros, la mayoría de ellos. Entonces, había un grupo que decía, mira, yo no quiero tener celular, ¿no? O sea, ni quiero la computadora. Entonces, bueno, insistíamos en que era necesario que por lo menos tenga su correo electrónico, ¿no? Y bueno, con el teléfono fijo podíamos comunicarnos. Fue difícil integrarlos. Inclusive yo tuve que recurrir a jóvenes que vayan a su casa para que le vayan facilitando ese aprendizaje. Bueno, yo no sabía que iba a haber la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia fue eso, porque hacíamos eventos que algunos, por ejemplo, por ser tan mayores, no iban con mucha frecuencia a las reuniones. Entonces queríamos que algunas reuniones sean virtuales o que le llegue información mediante su correo, porque no todo se podía mandar las cartas por escrito y todo eso, ¿no? Documentos que se le alcance. Y que aprendan a usar la computadora para esas cosas básicas. Y fíjese cuando vino la pandemia. Eso Sí, ya sí. no había remedio. Tenía todo el mundo que vincularse mediante ese método, si no desaparecía la institución, ¿no? Fíjese Sí. el riesgo grande. Entonces, tenemos que adaptarnos a la tecnología, tenemos que tomar algunos mecanismos que nos permitan hacerlo lo más rápido posible. Y felizmente hay estos cursos para adultos que tienen la paciencia suficiente para explicarnos con detalle cada cosa, porque a veces nos da un poco de temor hacer esto, o se nos va muy rápido, o no logramos hacer que sea como nosotros queremos. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo Canva para hacer afiches y francamente estoy peleándome con eso, pero tenemos que esforzarnos para aprender. La adaptación al cambio es algo obligatorio. Ya puedo yo tener temor, puedo tener rechazo, pero no hay más remedio que hacerlo.
Es lo que podría decirle, profesora. No sé si contesto su inquietud. Muchísimas gracias. Sí, sí, contesta perfectamente. Y además coincide. Creo que somos de la generación, doctora, por eso coincidimos tanto. Ahora vamos a escuchar lo que dicen los jóvenes. Esta preciosa compartir el conocimiento con usted. Muchas gracias. Adelante, maestro Benjamín. Sí, este espacio es para dialogar un poco antes de pasar a la siguiente parte y donde cada uno pueda exponer sus preguntas, más bien aclarar sus dudas. Así es que jóvenes, adelante. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Si no, maestra Páez, adelante. Pregunta, jóvenes, o comentario para la doctora. Para en la esto- doctora Guevara. Me gustaría hacer una pregunta, si es que no hay otra pregunta ahí. Yo quisiera saber si realmente hay una evaluación a estas alturas, después de los 2 años del gran encierro, si la tecnología realmente ha reforzado esta interacción intercultural tan importante para crear el liderazgo intercultural. Por lo menos si en el Perú tenemos una proyección del efecto que ha tenido, por ejemplo, en salud. Se promovió desde el Ministerio de Salud que se dieran las consultas virtuales en los idiomas Ashaninka, Quechua y Aujún, me parece. Eso podría considerarse que hemos avanzado, que la tecnología ha aportado un refuerzo a la interacción intercultural. ¿Vamos por buen camino? Bueno, hay avances y hay, digamos, pasos cortos, ¿no? Yo creo que hay avances de todas maneras, sea en pasos largos o en pasos cortos. Por ejemplo, a nivel universitario he visto mucho avance. Hace poco he estado en un evento de un conversatorio filosófico sobre el apocalipsis, ¿no? Interesante, pero era tan interesante que empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana por la intervención de expositores internacionales que cada uno desde su horario estaba participando, ¿no? Entonces, bueno, el que quería se podía quedar, pues, por supuesto, de amanecida, pero la ventaja de eso no es que tenías que quedarte de amanecida, sino que como la exposición queda grabada, la podías escuchar en el momento que tú quieras, e incluso en el día que tú quieras. Esa es la ventaja de la tecnología, ¿no? Y ese intercambio internacional entre distintas temáticas es gigantesco. Yo pertenezco, por ejemplo, a un grupo que se llama Ciencia Andina, donde al comienzo éramos 30 nacionales, ¿no? Y personas adultas centralmente. Pero ahora es increíble la cantidad de gente internacional que participa, las discusiones que se dan con gente del exterior, ¿no? Con opiniones de distinto tipo. Pero no solo eso, también vemos en las emisoras, ¿no? Que se ha establecido este diálogo, ¿no? Sobre las noticias y los comentarios, y hay gente internacional que, o sea, de otros países que también opina, o peruanos del extranjero que están opinando. O sea, hay avances en ese terreno. En el tema de la salud, ha sido un avance muy corto, digo yo, porque primero que la medicina es algo que requiere un contacto físico, ¿no? O sea, por mucho que me vea por televisión, hay detalles que no lo va a ver. Por ejemplo, la temperatura, el color de mi piel, cosas, ¿no? Que se necesitan para un diagnóstico rápido y sencillo. Entonces solamente va a recoger los síntomas y a veces los síntomas no son bien explicados. Y si el médico no conoce el lenguaje, la jerga, porque no siempre, por ejemplo, nosotros tenemos variedad de castellanos, variedad de españoles, ¿no? Entonces hay ciertos giros de lenguaje en cada región que no siempre un médico que maneja esta tecnología conoce. Entonces en la salud es algo mucho más difícil todavía explicar los síntomas, explicar, porque incluso a nivel presencial se hace difícil, ¿no? Por lo menos, bueno, yo trabajo en educación bilingüe intercultural y
y en interculturalidad en muchos aspectos y ya yo encuentro ahí que hay esas dificultades. Pero ha habido avances, sí. Se ha atendido por lo menos las cosas urgentes, sí, ¿no? Y además es un gran avance que ya se haga en varias lenguas. No solo la salud, también la justicia y también la educación. Y creo que tenemos que ir avanzando mucho más, ¿no? Aunque todavía tenemos fuertes rasgos de racismo y de exclusión, creo que hay avances a ese nivel. Y la comunicación virtual está ayudando también en eso, ¿no? No sé Muchas si hay gracias. alguna pregunta más. Ajá, gracias. No sé si Sí. contesto tu pregunta, Katy. Ajá, Sí, plenamente. ya, Muchísimas gracias. Una gracias. preguntita más. En el chat ahí dice Alexa Arrieta, ¿cómo podrían los adultos y los jóvenes cambiar los estereotipos sobre cada persona? Para mí lo más fácil, hay dos mecanismos, ¿no? Uno, volver a la familia. O sea, en la familia, conociendo al tío mayor, al abuelo, a la tía mayor, tratando de interrelacionarnos con ellos, vamos a, porque es un medio de confianza, ¿no? Es más fácil entablar un diálogo con alguien de la familia que con alguien de la calle. Al entablar la comunicación nos vamos a dar cuenta, esa persona conoce algunas cosas. Por ejemplo, a veces los jóvenes creen que porque saben de tecnología ya saben todo. Y no es cierto. Hay cosas que deberían conocer, como es, por ejemplo, la experiencia en la construcción de algo. Si alguien es estudiante ambiental, por decir, ¿qué va a saber de ambiente? Pues esta señora, ¿no? Puede decir, ¿no? ¿Qué va a saber? Pero si le pregunta, la señora de repente ha vivido pues una vez en alguna zona difícil, en una zona agreste, o ha viajado, ¿no? O ha conversado con otros sobre el tema y seguramente tiene conocimiento sobre eso. Entonces, eso rompería las barreras, este criterio de que cree que sabe, es cascarrabias, reniega con nada. Pero claro, es cascarrabias porque no se le escucha. Los jóvenes siempre están apurados, nunca tienen tiempo. Entonces, nosotros necesitamos un poco de tiempo para hablar, para decir. Las personas cada vez más mayores necesitan un poco más de calma para ser escuchados. Entonces, nosotros vamos a superar los estereotipos si logramos entablar el diálogo. Un buen espacio es la familia, otro espacio es, digamos, la universidad. Yo, por ejemplo, de joven, y eso me ayudó muchísimo en la vida, iba antes había lo que se llaman las teterías. Eran como cafés de antes, pero donde era una tetera que hervía y tocaba, ¿no? El sonido de la tetera y servían en esa cafetería, digamos, un té calentado con pisco, porque era en Cusco, ¿no? Yo soy cusqueña y es zona fría. Entonces te servían lo que le llaman el té macho o el té piteado, que era un té con canela y con un poquito de trago. Entonces, alrededor de eso, las personas mayores, los poetas, los escritores, los historiadores, se reunían a conversar. Y yo me di cuenta de eso. Y yo era amiga de un poeta que se llamaba Luis Nieto, que era bastante mayor que yo, por supuesto. Y me decía, mira, yo le decía, ¿y cuándo te puedo buscar? Porque a mí me encantaba mucho la poesía. Y me decía, si quieres me buscas en la tetería de procuradores. Ya. Entonces yo me iba a esa calle a buscarlo. Y fue maravilloso porque yo conocí muchos poetas, muchos escritores, historiadores que de primera fuente me contaban. Gente que había estado, por ejemplo, con el Che Guevara, con Mariátegui, ¿no? Gente que había conversado de tú y vos con César Vallejo, que eran muy famosos, que son muy famosos en mi país, y que me contaban historias, ¿no? O por ejemplo un historiador, John Rowe, que había sido dirigente estudiantil y que me contaba su vida estudiantil. O sea, tuve un aprendizaje maravilloso por haber conversado con gente muy adulta y me ayudaron a pensar más, a tener mayor inspiración en los temas que me fascinaban. Y ahí frecuentaba yo las teterías, de verdad. Entonces, yo creo que sí, eso ayuda a la comunicación intergeneracional. Vamos a descubrir más cosas y vamos a romper prejuicios. Y también los adultos romperán prejuicios sobre nosotros, sobre los jóvenes, ¿no? No sé si contesto con eso tu pregunta. Muy bien. Adelante, maestra, doctora Páez. Muchas gracias, maestra Fanel. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta otra ocasión. Seguiré escuchando. Muchas gracias. Gracias a usted por compartir con nosotros. Bien, continuamos, chicos. Y su servidora, Norma Páez. Estamos en Unimodelo en Tepit, capital del estado de Nayarit.
en México, a lo que están cordialmente invitados. Nos describe muy bien la doctora Guevara. Somos emocionales, nos gusta el tequila, nos gusta la música de mariachi. Sí es cierto, no a todos, a una gran cantidad. Es algo muy distintivo entre nosotros. Eso podríamos decir que les gusta el 90% según los estudios. Bueno, también escuchamos la música que ustedes escuchan como jóvenes. También la escuchamos y creo que ustedes han de saber de nosotros. Para esta ocasión agradezco la invitación y el haber escuchado a la doctora. Muy interesante su postura y que la comparta con nosotros. Estamos en este liderazgo intercultural para un mundo sostenible. Y me estaba preguntando mientras que yo lo escuchaba, si ustedes consideraron la idea cuando ingresaron acá de a qué le estamos llamando liderazgo intercultural. Los escuchamos para retroalimentarnos. Jesús Chirino, ¿a qué le estás llamando liderazgo intercultural? ¿Lo pensaste? Bueno, el liderazgo intercultural es aquel que se manifiesta, ¿no?, en diferentes ámbitos, ya que debido a que hay diferentes formas de manifestación de las culturas, estas deben ser, ¿no?, sincretizadas en una misma, ¿no?, para tener ese tipo de liderazgo. Sí, ¿y lo pensaste para un mundo sostenible, Jesús? Sí, correcto, un mundo sostenible. Sí lo pensaste así. ¿De dónde eres? ¿De dónde nos acompañas, Jesús? Sí, saludos desde Lima, Perú, del Instituto Militar Boris Iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Arcega, ¿está de acuerdo en lo que Jesús nos está comentando como liderazgo intercultural una vez que escuchamos a la doctora Guevara? Hola, un saludo a todos desde Nayarit, México. Y bueno, estaría en un enfoque erróneo al mencionar que solo una forma de pensar en cuestión de ese diálogo colectivo se podría definir como correcto. Creo que, sin duda alguna, todos los países estamos sumergidos a diversas interpretaciones y algo que nos une precisamente es el verlo desde cada punto de vista, ¿no? Literalmente, el liderazgo por sí solo es un tema grandísimo que se interpreta bajo escenarios tan enormes que dependen mucho del contexto en el que estén viviendo esa persona que está percibiendo ese concepto de liderazgo. Así que sí, indudablemente, tanto la participación del compañero anterior como de la ponente con sus excelentes explicaciones en este evento, sin duda alguna son parte complementaria en la experiencia personal de cada uno para definir los tipos de liderazgos internacionales que tenemos, ¿verdad? Y bueno, podemos sumar muchos más. Tan solo el hecho de ahorita, el haber convocado este tipo de evento, genera enfoques de liderazgo internacional, porque tan solo el motivo que les ahorilló el estar con nosotros en este evento refleja características o componentes de ese ser humano que se está integrando a este evento, de poder superar ciertas vertientes. Y eso es indudablemente un paso hacia el éxito del liderazgo, ¿no? Y sin duda alguna, al estar en dos países diferentes, ya hablamos de una interculturalidad a nivel internacional. Así que sí, doctora Páez, me afianzo a que todo el concepto que todo participante ahorita dé bajo su propio contexto en conceptos de liderazgo va a estar muy asertivo, porque depende mucho del contexto en el que estemos hablando. Un saludo a todos desde México. Muchísimas gracias, doctora Arcega. Efectivamente, repito, el doctor Arcega nos dice sí, estoy de acuerdo con la doctora Guevara, pero además respeto las opiniones de Jesús, que ya nos comenta,
de la doctora Rosa, que ya nos comentó, y de cada una de las posturas de este liderazgo intercultural, y nos pone el ejemplo de nuestro aula virtual. ¿Qué mejor ejemplo que eso? Muchísimas gracias. Gracias, doctora Arcega. Y esto que estamos haciendo es comunicación en distintas generaciones. ¿Sí? El maestro Benjamín es más joven, el doctor Arcega es más joven. Y bueno, vamos a escuchar a Giselle Rioja. ¿Estás aquí en pantalla? Grisel, ¿estás por acá? ¿Sí te escuchamos? ¿No? Gracias. Diana, ¿estarás aquí? Diana Castillo. Bien, gracias. Grisel no puede prender el Sí, el doctora. micrófono, sí. Sí. Diana Castillo, ¿sí nos escuchas? La pregunta es, ¿efectivamente nos estamos comunicando? Porque les decía, bueno, la doctora Guevara y yo, así como somos de la generación, y ver la opinión de ustedes, así como los chicos, ¿realmente esto es una comunicación intergeneracional, intercultural, o nosotros nos estamos yendo con la idea? Diana, Alexa. Yo retomo en lo que me contestan, nos contestan acá para compartir su opinión. En ocasiones, los adultos, nuestra generación, gracias Diana. Buenas, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos perfectamente, gracias por atender al micrófono. ¿Crees de verdad que nos estamos comunicando? Yo creo que sí, ¿Crees que sí? ¿Por qué? porque estamos aprendiendo de diversas culturas, ya que hay participantes de diferentes países, ¿no? Perú, México y Bolivia, creo que Bolivia, dijo, Colombia. Bolivia, sí. Y Colombia también creo que dijeron, no me acuerdo. Pero creo que sí estamos aprendiendo de diferentes países, ¿no? En esta ocasión. Sí, estoy de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo contigo. Y si estamos hablando de comunicación en esta ocasión virtual, bajo tu concepto, ¿qué nos haría falta para asemejar a una comunicación directa? Pensando que nosotros los humanos nos comunicamos a través de nuestros sentidos y eso nos genera emoción. ¿Cómo puedo de mi generación a tu generación gestionar esas emociones, Alecha? ¿Crees que sea posible? Sí, pero como son de diferentes edades, creo que es importante la comprensión, ¿no? Que en primer lugar son de diferentes edades, ya que son jóvenes y los otros son adultos o personas mayores. A veces no se entienden, ¿no? Por los mismos prejuicios o estereotipos que hace rato mencionaron. Pero creo que es importante el diálogo para eso y intentar entender a la otra persona de ambos lados. Gracias, Alexa. Nos quedamos con tu opinión. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Sí? Los autores nos dicen que esta comunicación, sobre todo en mi generación, en nuestra generación, es a través de los sentidos, de tener esa empatía con el otro. Bien, afortunadamente nos están dando la oportunidad de hacerlo de manera virtual. Y nos dice la doctora Guevara hace un momento, habríamos que
poner todo lo que yo tengo para lograr esta comunicación a través de una pantalla. Lo más aproximado posible. Bueno, ustedes están viendo mi rostro. Tal vez cuando nos conozcamos, ustedes son bienvenidos a Tepic Nayarit. Bueno, verán que soy un tanto parecida a lo que ven en pantalla. Mi voz es un tanto parecida. En persona soy más jocosa. Pero bueno, creo que esta virtualidad nos permite, como nos dice Alexa, estar en Bolivia al mismo tiempo que en Colombia, en Perú y en Nayarit. Y eso es magnífico porque estamos acercando las distancias y estamos compartiendo este conocimiento en esta aula virtual internacional. La doctora Guevara, que me antecede, nos dio toda la teoría para esta categoría que veríamos el día de hoy. Entre estas nos da el uso de las nuevas tecnologías y nos pone como ejemplo la pandemia. Y le decía, bueno, creo que somos de la generación, chicos, porque de venir de manera presencial a venir a manera virtual es un mundo de diferencia para nosotros. Así como que nos metimos en problemas y nos vimos forzados a esta adaptación al cambio. Cuando ustedes lo hacen de manera muy normal o mucho más rápida que nosotros. Mica, ¿a ti cómo te fue en este proceso? ¿Puedes contestarnos al micrófono? ¿Silva? Hola, hola. Hola. Mucho gusto, doctora Páez. Y qué felicidad, bueno, estar compartiendo estos conocimientos tan importantes y acercándonos a las culturas, sobre todo, y viendo también que hay desafíos, retos para las generaciones, como nos ha comentado la maestra Fanel, y nosotros mismos, como hemos tenido que tener aún en este momento con la pandemia, adaptarnos a esas nuevas costumbres, al uso de la tecnología, y ahora mismo acercándonos, a pesar de la distancia física, estamos en la virtualidad aprendiendo nuevas experiencias y conocimientos y de esta manera enriquecernos diferentes culturas, porque este es el motivo también de esta aula internacional, comenzar a tener esos aprendizajes de las realidades que tenemos tanto en Nayarit como en Lima y cómo poco a poco vamos a ir teniendo esos conocimientos y todo el tema que ha desarrollado la maestra Fanel, que es tan importante, sobre todo de los liderazgos, ¿no? Cómo nosotros como personas, como líderes, tenemos que motivar, tenemos que hacer justamente ese acercamiento para poder hacer que nuestros jóvenes tengan de las instituciones un gran valor de aprendizajes, ellos que van a salir de las aulas, entonces ya van con esa concientización, con los valores, como agentes de cambio, como nosotros siempre denominamos, y de esta manera ellos también transmitir, ¿no? Transmitir a través de todo lo aprendido y de conocer las realidades que son muchas veces similares, pero también diferentes aspectos, ya sea en lo económico, en lo político, en lo social, pero hay siempre una vinculación en la parte cultural de nuestro patrimonio, tanto de Perú como México, estas vivencias que hemos tenido de nuestros antepasados, de la riqueza de las etnias, de las razas, de las culturas que nos dejan un gran legado y que muchas veces a los jóvenes no se les acerca justamente a ello, ¿no? Pasamos, como dicen en el colegio, de repente la historia de cada país, de Perú, de México, pero se queda ahí.
ya no se refresca, como dice, ya cuando vas a la universidad, solamente en ciertas carreras, pero no se enseña a valorar nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra raza, a identificarnos como tal. Por eso que es tan importante enriquecernos y aprender. Y invito a todos los jóvenes, sí, quizás hay temor en participar, como es nuestra primera clase, pero también felicito a todos los que están presentes y los que también están participando. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando con el aula, va a haber mayor participación y sobre todo que todos aprendemos, ¿no? Aprendemos de diferentes culturas y vamos enriqueciéndonos. Así que yo me siento feliz y muy, muy agradecida, Universidad Modelo, a todos también los docentes de la universidad y nuestros docentes también de nuestra institución por estos grandes aprendizajes y estoy segura que vamos a seguir avanzando, ¿no? Así que gracias por permitirme también esta participación y seguimos con los jóvenes su participación. Ahí está Diana también es de Perú. Diana, a ver si quería participar. Castillo, sí. Por favor, te escuchamos. Gracias. Gracias. Diana. Sí, justo profesora, como iba diciendo, creo que sí es muy importante tener este tipo de conversaciones, con los diferentes países y ¿por qué? Porque es ahora que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, veo que la mayoría de personas ha perdido lo que es o está perdiendo lo que es sus valores y más que nada su cultura, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones ayuda a que también nosotros, en parte, hagamos entender de que no todos vamos a tener las mismas opiniones de tal vez de, no sé, las tradiciones o costumbres que llevan en otros lugares, en otros países, o las diferentes edades que tienen diferentes opiniones sobre la sociedad, o a veces hay jóvenes y adultos, como usted dijo, no se llegan a entender. ¿Por qué? Porque los adultos tienen diferente aprendizaje y los jóvenes tienen diferente aprendizaje. Pero si llegamos a una conversación así a entendernos tanto adultos como jóvenes, yo pienso que sí llevaríamos un mejor entendimiento, ¿no? Y también ayudaría a que la sociedad un poco mejore. ¿Por qué? Porque si no tenemos los valores que tal vez hay algunos adultos nos enseñan a nosotros, por ejemplo, a mí, mis abuelos me han dejado una herencia que es tener responsabilidad, respeto, humildad. Y yo lo sigo valorando eso, lo sigo expresando en la forma que ellos me han enseñado. Yo creo que va a ir bien, ¿no? Yo me voy a expresar de la mejor forma dentro de lo que es la sociedad. Pero si nunca he aprendido de esas cosas y lo voy perdiendo paso a paso, porque todos nos dejamos, como dice, nos dejamos llevar por los aprendizajes de lo que nos da el mismo entorno, en el entorno que yo pueda estar como joven, pero si yo sigo practicando eso, puedo ser muy diferente, ¿no? En mis pensamientos, en mi forma de actuar, en mi forma de expresarme. Y creo que eso es muy importante, entender no solamente lo que te puede enseñar tus amigos o tu entorno, sino también llevar esa misma expresión que ellos llevaban hacia una enseñanza más así expresiva, ¿no? Eso pienso, profesora. Muchísimas gracias, Diana. Es estupendo escuchar cómo una joven reflexiona de esta manera. Estaba pensando y comparto con ustedes, mientras que te escucho, Diana, tú me dices, me quedo con los aprendizajes de mis abuelos. Dinos, por favor, ¿cómo es me quedo con los aprendizajes? ¿Cómo los escuchaste? ¿Cómo te permites escucharlo? Porque creo que la gran mayoría es que estamos aquí,
tenemos o tuvimos abuelos, padres. Yo bueno, como iba diciendo, yo perdí a mis 4 abuelos, yo ya no tengo abuelos, entonces durante que yo he ido creciendo con ellos, he aprendido muchas cosas de ellos en su forma de tal vez llevar, de enseñarnos, educarnos. No solamente me educaban a mí como abuelos, sino como también padres que me enseñaban. Entonces a veces me corregían, a veces me decían qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. eh, en parte hasta el último, ¿no? Hasta el último de sus días, ahora último, yo perdí a mi abuela, ¿no? Entonces, a mí eso me trae un poco de dolor. ¿Por qué? Porque ya no va a haber nadie quien me diga, o me enseñe más que nada las cosas que tal vez antes así seguían haciendo, o seguían, manifestando, pero todo lo que he aprendido, he absorbido de ellos, es una gran admiración que yo siento por ellos. Y para mí, nunca va a morir eso. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, no, no, pero lo antiguo es antiguo y es aburrido, pero no debe ser de esa forma, verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque en parte la vida que ellos tenían o la vida que ellos expresaban era, yo lo siento que era un poco mejor que la vida que llevamos ahora. ¿Por qué? Porque toda la vida que llevamos ahora son puros problemas, conflictos, no hay una buena comunicación entre personas o entre jóvenes. Cada joven tiene su diferente pensamiento, a veces llegamos en un intercambio de palabras. Cambio en la vida que ellos llevaban era, ¿no? Las decisiones se tomaban de acuerdo a las opiniones de todos. Y si todos tenían que llevar una buena calidad de vida, todos tenían que llevar esa calidad de vida. Si todos tenían que compartir, todos compartían, era así. Entonces, yo siento que eso se debería seguir practicando, pero poco a poco lo vamos perdiendo. Yo vivo en una parte de Perú, en la tierra más alta de, de Perú, que es Pasco. Entonces ahí se ve más ese tipo de conflictos, eh, de las vivencias que tenían antes a las de ahora. Es muy diferente. Ahora las personas ya han perdido sus valores, sus principios. Ellos hablan de sus papás, de sus abuelos, que mi abuelo, que eso, pero no lo saben expresar realmente lo que les han enseñado sus abuelos. Y eso a veces cuando los abuelos, ellos amaban sus tierras, amaban sus tradiciones, amaban sus costumbres, y que poco a poco se vaya perdiendo, es muy doloroso para mí, ¿no? Porque en sí son muchos recuerdos que llevo con ellos en todas partes, y que lo vayan perdiendo o sea, afecta bastante. Ujú. Diana, creo que nos has demostrado en este momento que a pesar de la virtualidad como estamos, nos has emocionado con tu pensamiento, con tu sentir. De mi parte, muchísimas gracias por ello. Gracias por compartirlo, Diana. No, no hay de qué, doctor, maestra, la verdad, para mí es muy importante compartir las ideas. Yo también a veces escucho, manifiesto lo que realmente pienso, lo que realmente siento, y la verdad no me gustaría que más adelante las futuras generaciones se pierdan, ¿no? Porque poco a poco a veces ya los valores se van perdiendo, y ya no, o sea, lo utilizan solamente para un interés, pero ya no lo utilizan que tal vez para hacer un bien para ellos mismos. Como dicen, a veces uno mismo debería llevar esos valores dentro de su persona para que pueda encaminar de la mejor forma, ¿no? Pero y eso también lo recalco a veces a mis hermanos, y es muy importante, maestro, no se preocupe, para mí ha sido
muy, muy satisfactorio participar y expresarme de la forma en la que me estoy expresando, maestra. Gracias, Diana. Compartimos contigo. Te envío un abrazo, Nayarita. Y creo que en este intercambio universitario, bueno, te vienes a Tepic y yo voy para allá contigo. Todo grupo cordialmente invitado. Gracias, Diana. Y retomo algo que dice Diana, no sé si ustedes estén de acuerdo, en estos valores que se van perdiendo. ¿Ustedes creen que se van perdiendo o los vamos modificando, los vamos actualizando? Buenas tardes, ¿se me escucha, doctora? Sí, Gabriela, adelante. Bueno, la verdad, bastante emocionada por todas las manifestaciones que han ido dando a lo largo de toda la clase. La primera exposición que nos brindó la doctora, la verdad, bastante completa, por decirlo así. Y bueno, destaco también una de las palabras que usted mencionó, la cual es la empatía, y creo que eso trae consigo la mejora, ¿no? Una mayor comunicación entre las personas, ya que la empatía genera, es como decir, ponerse en los zapatos de la otra persona. Creo que una sociedad más empática, más identificada con la otra persona, ya sea tanto que esté en una etapa de ser joven o en la etapa de ser adulto o ser una persona adulta mayor, generaría mayor comunicación entre, ¿no? A veces porque suele ser la comunicación algo complicada entre diversas etapas de la vida que nos encontremos. El joven a veces no tiene una comunicación tan fluida o tan, no sé, pormenorizada con las personas adultas, ¿no? Piensan, como había mencionado también la doctora al inicio, que las personas adultas mayores, bueno, esos estereotipos, ¿no? Que son aburridos, o que las personas adultas mayores piensen que los jóvenes no suelen captar rápido las ideas, que tratan de manifestarnos, ¿no? Bajo sus enseñanzas, ya que las personas, como bien es cierto, las personas adultas mayores han tenido bastantes vivencias que a veces con todo lo que nos cuentan a lo largo de los años, nos genera muchas reflexiones. Particularmente yo también tengo actualmente solamente una abuelita viva, porque ya mi otro abuelito y por parte de mi papá ya fallecieron los dos, pero cuando voy al pueblo de mi mamá, que yo vivo en Lima, Perú, y yo voy al pueblo que es Huaraz, siempre las costumbres, las creencias, por ejemplo, el saludar, ¿no? Es bastante frecuente que a cualquier persona que pase por ahí, tú le tienes que decir buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, o cuando vayas a cualquier lado, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Esa manera y esa educación que a veces, digamos, en otros entornos no se suele dar, ¿no? Porque a veces cuesta, a veces a un joven o aquí, bueno, aquí en la ciudad, por decirlo así, a veces es escaso que te digan, oh, muy buen día, o que te den ese saludo. Pero cuando voy allá, es fácil. Cualquier persona, sea niño, sea joven, adulto, es fácil, por decirlo así, esa costumbre que ellos tienen de saludar. Entonces, que yo voy a otros lugares y que es bastante escaso. Entonces, es a veces donde uno se pone a reflexionar y dice que, bueno, ¿no? Suele ser visto que a veces, ¿no? Las creencias antiguas o algo así han recibido una educación, hasta se puede pensar de mayor calidad. No es que desmerezca a la educación actual, sino que a veces la virtualidad, si bien es cierto, o todo lo que genera la tecnología es muy buena y muy favorable, porque nos da ventanas a nosotros poder adquirir bastantes conocimientos, pero a veces hay un sector también de la población que no aprovecha esa información o lo aprovecha de mala manera. Entonces, ¿estamos muy informados? Sí, pero también hay algunas personas que esa información que podría ser de calidad y que nos podría traer muy buenos aportes, hay otras personas que no lo usan de la manera correcta. Pero sí, yo creo que los valores están ahí siempre.
como bien es cierto, los valores que nos dan en familia son muy buenos para que tú puedas aplicarlo tanto en el nivel profesional, en el nivel social, en el nivel educativo, en cualquiera de los ámbitos. Siempre son muy buenos los valores que nos generan en familia. Y si esto bien es cierto, a veces suelen darse tantas cosas que en la actualidad suelen pasar, ¿no? Los jóvenes, bueno, algunos jóvenes que quizás no están llevando su vida de manera correcta. Bueno, creo que hay tantas cosas que pueden cambiar, pero los valores yo creo que están ahí siempre, solamente que quizás hay personas que no le dan la importancia debida o quizás no concientizan en ese aspecto. ¿Será, Gabriela, que ahí está para que los tomemos? Para que a partir de una conciencia individual, como tú lo dices, me es muy fácil saludar cuando yo voy a casa de mamá o a casa familiar, que hacerlo en la calle, que hacerlo con desconocidos. Y me haces pensar, y lo comparto con el grupo, en este liderazgo como seres humanos, en ese proceso de convertirnos en mejor persona. ¿Será esto, Gabriela? Yo creo que sí. Sería bueno aprender de lo bueno, ¿no? Por valga la redundancia. Es bueno aprender que si hay personas que nos enseñan cosas buenas, eso deberíamos aplicarlo. Yo creo que no deberíamos cerrarnos o cerrarnos en una idea de que no, esto no se puede hacer así. Sí, se puede mejorar. Y yo creo que siempre yo destaco y rescato el aprender, ¿no? El aprender del otro. Porque siempre hay una persona que nos puede enseñar algo que quizás no sabemos. Nunca decir que lo sabemos todo o que ya tenemos totalmente conocimiento de todo, sino siempre aprender de cualquier persona. Yo creo que de cualquier persona siempre se aprende algo. Definitivamente cuando estamos dispuestos. ¿Sí? Cuando estamos abiertos, cuando estamos empáticos, cuando tenemos este interés, aprendemos de la persona que tenemos enfrente, aprendemos del ambiente, aprendemos de la comunidad. Y esto me lleva, gracias Gabriela, un abrazo desde aquí hasta Perú, muchas gracias. Estoy leyendo que Rosa Amelia Pérez nos dice, sí estoy de acuerdo, pero hay aislamientos de algunas personas y esto deteriora los lazos. Rosa Amelia, ¿puedes estar al micrófono? Sí, cómo no, doctora Páez, dígame. Muchas gracias. Sí. Me sorprende porque pienso lo mismo. Nuestros jóvenes se están aislando, nosotros en este enojo nos aislamos y rompemos, si me permites, esa comunicación. O sea, me voy dentro de mí y dejo de comunicarme. ¿Es así tu idea? Sí, es así. Yo escuchaba a Diana y en esta ausencia que ella tiene por el lazo familiar quebrado con la partida de los abuelos. Entonces pensaba en esa ausencia que ella tiene en su vida, en la falta de comunicación, de la transferencia de saberes de las otras generaciones y cómo a veces los que tenemos a los familiares en nuestra casa, tenemos las generaciones que nos pueden aportar los abuelos, que nos dan sus conocimientos, porque eso es lo que construye nuestra identidad. Se hizo un censo de población de hogares acá en el Perú hace un par de años, no me acuerdo ahorita, con el encierro he perdido toda la noción yo del tiempo. La pregunta sobre la identidad fue una pregunta nueva que se aportó en el censo. Decía, no qué éramos, sino cómo nos sentíamos, con qué nos identificábamos. Nos identificamos con los quechuas, con los afroperuanos, o sea, era realmente una pregunta para afrodescendientes. Entonces, ¿cómo nos identificábamos, ¿no? Y me quedé pensando cómo Diana, ella evoca los momentos, ella se identifica con las generaciones que
que seguramente son andinas, ¿no? Entonces, ella busca esa sopa andina, el fogón, el calor de los abuelos, que nos arropan, que nos perdonan y nos arropan en los momentos de ausencia de los padres. Entonces, cómo eso se rompe, doctora, eso era lo que yo estaba reflexionando. Gracias, muchísimas gracias. Y yo lo reflexiono así, grupo completo. Si no tenemos estos acompañamientos, porque no todos somos tan afortunados de tener esa familia nuclear, ¿lo puedo hacer yo como sujeto? ¿Estoy obligada a hacerlo? En ese proceso de convertirme en mejor persona para desde ser yo, comunicarme con el otro? Es pregunta. Samantha, Alexa. Sí. Samantha. Te vi en pantalla, Samantha, por eso repetí tu nombre. Bien, ¿cómo ves? ¿Necesito este acompañamiento en este proceso de convertirme en mejor persona? ¿O tú solita puedes ir tomando estos valores, esta empatía, esta comunicación, este liderazgo? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Hola? Stephanie levantó la mano. Adelante, no lo veo, no la veo. Gracias, Stephanie. Grupo, ¿qué piensan? ¿Necesitamos este acompañamiento? ¿O por mí misma, o nosotros mismos podemos ir recuperando ese proceso? Yo creo que de las dos formas, tanto solo como acompañado. Creo que las dos formas está bien. En lo personal yo elijo la segunda, o sea, yo sola, porque también uno solo puede aprender, ¿no? ¿Sí? ¿Me estás preguntando? Te perdí la escucha. Sí, decía que yo creo que tanto sola como acompañado podría aprender, ¿no? Sobre estos valores. ¿Crees que esta movilidad universitaria virtual que tenemos en este momento nos pueda contribuir? Sí, yo creo que sí, bastante. ¿Por qué Ya lo que estamos piensas? aprendiendo Sí. de diferentes personas, de diferentes edades también. Ya que somos de distintas edades, jóvenes y adultos, ¿no? También de diferentes culturas, por diferentes países. Sí, efectivamente. ¿Te ha pasado que vas a un aula, a un curso, tanto presencial y virtual o virtual, y te emociona en ese momento? ¿O salimos todos emocionados y en unas horas, en un día, se va olvidando, se va dejando de lado en ese diario, en eso cotidiano que hacemos? ¿Te ha pasado? Sí, varias veces. Pero creo que lo importante es no olvidarse y rescatar lo importante, lo bueno, para aprender del resto. Sí, estoy leyendo el comentario. Dice aquí, resulta fundamental no olvidar las buenas costumbres, la cultura del esfuerzo, pero sobre todo no perder el camino y la visión de clase de personas que deseamos ser. Y creo que va con esto, ¿es cierto, maestro Benjamín? Sí, claro que sí, porque cada uno de nosotros estamos aportando desde nuestra cultura. Nosotros aparentemente damos la cara, pero los que están atrás están los que nos formaron, los valores, todo aquello que nos han marcado. Porta de esta forma, actúa de esta manera. También las instituciones que nos están formando, porque
cualquier comentario que nosotros hagamos, es el camino que nosotros hemos trazado por algo que nosotros queremos ser. Entonces, por eso es fundamental lo que yo estoy haciendo, mi formación que está dando, todas las personas, o lo que conocemos como el currículum oculto, lo que sucede, que no se ve, y que nos ha dado como resultado la persona y el ser que está aquí delante de todos, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pues esto tras el aporte de la doctora Guevara. Maestra, Gracias. perdón que le Mande. interrumpa, la doctora Fanel quiere comentar. Adelante, por favor. No los veo, tengo pantalla completa, gracias. Ya. Sí, yo quería comentar, si necesitamos ayuda para desarrollar los valores, las buenas costumbres, ¿no? Una buena interrelación. Si yo quiero tratar bien a las personas, entenderme con ellas, tratar también de sentirme acompañada y vivir con intensidad, la única posibilidad es interrelacionarme con otras personas. O sea, es bien difícil que yo solo pueda desarrollarme como persona. O sea, el ser humano es un ser social. Se desarrolla su inteligencia, su capacidad, su posibilidad de sentir y también de entender el mundo a partir de la interrelación con otras personas. Alguna vez yo me quedé sorprendida cuando una jovencita me contestó, ¿no? Yo le pregunté, porque todo el tiempo estaba con el teléfono, y yo le digo, oye, pero mira, estás acá en un círculo de personas, ¿por qué no te relacionas con todos ellos? Acá podemos desarrollar amistad, conocernos mejor, ¿no? Y me dijo, no, a mí me basta las amistades que tengo en el internet, ¿no? Entonces yo le digo, claro, va a ser lo mismo cuando estés enfermo, te van a mandar un like y bastará, o cuando te hayas muerto te mandarán otro like y tu cuerpo se podrirá solo. O sea, no es posible desarrollar una relación, claro, tampoco tan utilitaria, pero una relación empática si no lo intento con las diversas personas. Antes nosotros hemos tenido que aguantar a algunas y querer a otras, ¿no? Y eso ha hecho que vayamos desarrollando, porque hemos aprendido a buscar objetivos y a lograr cosas a partir de estas interrelaciones. Y creo que sí es indispensable pensar en el diálogo intergeneracional en una utilidad necesaria en el sentido de la recuperación de los valores, en el sentido de la recuperación de la necesidad de acuerdos, porque los conflictos están creciendo mucho, no solo a nivel personal, sino también a nivel social, porque este diálogo ha sido roto. Entonces la gente piensa que cada uno es libre de pensar lo que quiera, porque tenemos una sociedad que desarrolla al máximo el estímulo al individualismo. O sea, esto de que seas emprendedor, de que te den el premio Grammy, el Oscar, o sea, todo es superlativizar al individuo, ¿no? Como tal. Y muchas veces se sube a esa escala, no importa si es sobre cadáveres o sobre problemas de otros, ¿no? O a veces haciendo que los otros se mueran, porque estos juegos electrónicos también te enseñan a que tú, no importa lo que barras, lo que destruyas, el asunto es que tú ganas, ¿no? Entonces, eso es algo que es bastante dañino para el desarrollo social, para el desarrollo humano. Y la única forma de que este desarrollo humano sea tal es que haya propuestas de solidaridad, haya relaciones interculturales más respetuosas, más solidarias, más dialógicas, o sea, con más capacidad de escucha. Eso va a ayudar a que podamos conversar y llegar a acuerdos en los procesos que desarrollemos. Creo que esa es una necesidad, porque yo lo veo en el caso de Perú, hay una tendencia muy fuerte a este individualismo y a esta opinión individual que genera, imagínense, 123 partidos para la próxima campaña. O sea, cada persona cree que puede ser, no que puede sumar, no que puede ayudar, no que puede contribuir, sino que él tiene que ser, ¿no? Entonces, ese individualismo es absolutamente dañino. Tenemos una crisis política de larga data porque también falta hacer reformas, pero es por esa
forma de pensar. Yo lo puedo todo, no necesito de nadie. Y creo que es importante aprovechar estos esfuerzos interculturales, de interrelación y también de tecnología para generar estos diálogos, no solo entre generaciones, sino también entre culturas, entre pueblos. Disculpen Ay, la muchas intervención. gracias. Gracias, es un placer escucharla. Gracias. Veo otra manita levantada por acá, pero no veo quién. ¿Usted lo ve, maestro Benjamín? No, pero se ¿No? un comentario de Samantha. Samantha, ¿estás ahí? Sí, maestra, aquí estoy. Adelante. Bueno, yo comenté hace un momentito sobre lo que estaban hablando hace rato de que se volvía costumbre las cosas que hacemos y olvidamos como un poco más la motivación, lo que queremos lograr. Por ejemplo, sí me ha pasado de que, no sé, al principio cuando entramos a clases, pues todos motivados, pero ya después de mucho tiempo de que hacemos lo mismo, no sé, despertarse, desayunar, tomar el camión, ir a la escuela, todo eso se vuelve costumbre, entonces perdemos un poco la motivación. Pero yo creo que es importante como visualizarte por qué estás haciendo eso, recordarlo para de nuevo sentir como esas ganas, ese placer por hacer lo que estás haciendo. Gracias, Samantha. Gracias por tu opinión importante. Gracias. Maestro Benjamín. Sí, adelante. Sí, gracias. Bien, pues hay aquí nuestro liderazgo, nuestras formas de comunicarnos, grupo intercultural e intergeneracional. Escucho con agrado cómo escuchamos a la doctora Guevara, cómo cada uno de nosotros aportamos lo que pensamos. Creo que en este primer acercamiento es fabuloso escucharnos, compartir nuestros pensamientos y vamos a seguir teniendo la oportunidad de estar en este compartir. ¿Es correcto, Rosamelia? Sí, efectivamente, ha sido un placer estar en compañía de ustedes, de los docentes de la Universidad Modelo. Le agradezco muchísimo sus preguntas, la dinámica que se ha establecido en esta segunda parte, doctora Páez, magnífico el aporte del doctor Armando, la intervención de la destreza y pericia del maestro Benjamín, que siempre está apoyándonos. Realmente la tarea ha estado sobre sus hombros y eso es muy meritorio, la participación de los jóvenes. Estoy segura de que acá se han hecho muchos cuestionamientos, los jóvenes, la exposición del doctora Fanny Guevara ha sido muy instructiva, la intervención de nuestra presidenta, la doctora Milka Silva, también la saludamos y yo quisiera terminar diciendo que la próxima semana tenemos otra importantísima aula sobre otro tema de economía y economía política que nos va a cautivar y también con dos docentes muy importantes. Maestro Benjamín. Sí, así como bien menciona doctora Rosa, la verdad que este es un esfuerzo combinado de nuestras instituciones, de nuestros docentes, la doctora Páez por México, la doctora Panel Guevara, el maestro Armando como apoyo de la parte organizativa y también pues en la interacción que se ha dado hoy aquí con los jóvenes. Esto nos permite a nosotros pues acrecentar los conocimientos y en esta misma diversidad intercultural nos permite enfocarnos, darle las destrezas y las aptitudes que los mismos muchachos tienen que desarrollar, porque ya las tienen, simplemente como decía la doctora Fanel, es cuestión de desarrollarlas, de interactuarlas y que éstas se vayan mejorando, ¿no? Es también fundamental, imprescindible, que cada uno de los que estamos aquí presentes siempre buscamos esa mejora, porque por más planes, proyectos, programas, si ellos no se integran, pues la verdad estaremos aquí los 4 o 5 organizadores nada más, ¿no? Eso es un punto muy que siempre se rescata
y que, como bien lo mencionó Samantha, la motivación es intrínseca, siempre debe tener, es personal. Yo no puedo motivarte si tú no me dejas motivarte. Entonces, en este mismo sentido, la verdad que los invitamos a seguir participando. Les recuerdo a todos que tienen 3 actividades pendientes de la ponencia de la doctora Fanel y la participación de la doctora Paz. Esas actividades se entregan para el día miércoles, ¿vale? Porque recuerden que estamos en un foro taller, no estamos en un ciclo de conferencias. Quiero sí puntualizar eso, ¿sale? Porque queremos que se vuelvan agentes de cambio, como bien lo mencionaba la doctora Milka, ¿sale? Es en este estricto sentido donde nuestras 2 universidades han estrechado estos lazos y tenemos ese mismo sentido de pertinencia, ¿no? Y que ahora pues tenemos estas herramientas que la verdad facilitan y nos permiten crecer como seres humanos y que ya no haya barreras, ¿no? Que las barreras solo sean geográficas y no de la compasión, del respeto, de los valores y todo aquello que nos mueve a servir y sobre todo apoyar a quien realmente nos necesita, ¿no? Que somos nosotros mismos ayudándonos a nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias por esto. Doctora Milka, sus palabras para cerrar. Agradecer infinitamente a cada uno de ustedes, maestros, docentes, alumnos, por este valioso tiempo que nos deja hoy día, que ha sido nuestra primera clase inaugural y que hemos visto la participación poco a poco de nuestros jóvenes, de cómo también ellos nos transmiten sus preocupaciones y asimismo sus enfoques, sus costumbres, sus inquietudes, y de una y otra manera vamos nosotros mismos aprendiendo de ellos también, porque ellos también son para nosotros nuestros maestros, nosotros también somos alumnos y todos aprendemos de todo. Así que me siento feliz, les estoy muy agradecida y emocionada. Ya me siento una alumna más, también aprendiendo y valorando los esfuerzos de cada institución. Gracias, maestro, gracias, docente, gracias, maestra Fanel. Ella inclusive es una destacada, nuestra decana aquí en Perú, del Colegio de Antropólogos. Así que tenemos un profundo agradecimiento para la maestra Fanel y aquí a todos nuestros alumnos, que sí, hay que perder el miedo, hay que seguir preguntando. Cuando uno más pregunta, aprende, y si nos equivocamos, aquí estamos justamente para corregir, para comenzar. Ya cuando tengamos que salir como dice, al mundo, de egresar de las aulas, ya vamos con otros aprendizajes, con otros enfoques, valorando lo nuestro, nuestra cultura, valorándonos como persona, ¿no? Ese crecimiento también personal y ese servicio que lo ponemos a la sociedad. Una nueva generación, unos nuevos agentes que van a ir con esa nuevo enfoques educativos, de que va a haber mayores aprendizajes y sobre todo este sentimiento de corazón, de amor que vamos sembrando en cada uno de nuestros alumnos, y gracias a nuestros docentes, a los representantes de cada institución, gracias también Rosita, gracias, infinitamente gracias, y sigamos con estos aprendizajes, chicos, a ponerse las pilas, vamos con más ganas, sigamos invitando a nuestros compañeros. Hoy día, bueno, ha sido nuestra clase inaugural, la segunda clase, más activos, más participantes, porque esto es para ustedes con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo. Gracias y bueno, feliz Día del Trabajo. Sí. Feliz a todos los trabajadores, para que vean que estamos trabajando. La mejor forma de celebrarlo, ¿verdad? Trabajando. Sí, Maestro Armando, adelante, difundiendo. y a los demás les solicito por favor, para la captura, abran sus cámaras en lo que el maestro Armando da sus palabras. Maestro, adelante. Por favor, los demás abran la cámara. Claro que sí, muchísimas gracias, Benjamín. Y bueno, un placer el estar acompañando aquí a eminentes ponentes, eminentes personas, Amalia, doctora Páez,
Milka, Fanel, sin duda alguna, todas ellas tienen un gran enriquecimiento de conocimientos que puede desarrollar las competencias de todos los que están aquí como asistentes o participantes en este gran evento, ¿verdad? Y bueno, sin duda alguna, no tengo más palabras que decir, gocé esta ponencia, me llevo muy enriquecido porque parte del objetivo de esta aula intercultural internacional es precisamente enriquecernos sobre las similitudes y diferencias que tienen nuestros dos países. Ese es uno de los principales objetivos que Amalia, cuando nos invitó por aquí a este tipo de evento, es inculcarlos, ¿no? Inculcar qué tantos aspectos tenemos de semejanzas en los cuales nos podemos desarrollar en conjunto, como ahora sí, ¿no? Como trabajo colaborativo, aunque sea a nivel internacional, pero a su vez también reconocer las diferencias que tienen cada uno de nuestros países y, ¿por qué no?, apropiarnos de todo lo bueno que tienen cada uno de nuestros contextos y a partir de ahí aprovechar todo el conocimiento que nos pueda apropiar, ¿verdad? Así que hay una tarea que les dejamos, que obviamente esta no se califica, es muy intrínseca, es que tienes que tener ese apartado de liderazgo y uno de los apartados de liderazgo es involucrarte. Así como la doctora Fanel, así como la doctora Páez mencionaron las conceptualizaciones y las ideas, no hay nada mejor que después del conocimiento llevarlo todo esto a la práctica. Así que, ojo, tarea para ustedes, próximo evento, domingo, participa mínimo con una duda o por lo menos con una sugerencia dentro de la participación del panel de videollamada en la plataforma de Zoom. ¿Sale? Y bueno, por ahí vamos a estar listos. Nos falta Diana, Stephanie, Alexa, Alfonso y Kimberly de activar por ahí la cámara. También María Peña, la invitamos para que nos tomen una pequeña radiografía o fotografía y poderla conservar en nuestro primer evento. ¿Les parece? Sí. Así que los invitamos a cada uno de ustedes. No vamos a esperar mucho porque ya estamos logrando el tiempo estimado que nos habían programado por ahí. Así que un favorzote, activen sus cámaras para decir whisky todos por ahí. Y Benjamín, ¿tú podrías tomar la radiografía de todos nosotros? Sí, claro que sí, maestro, con gusto. Sí. Okay. Excelente. Listo. Ok, los que estamos aquí, muy bien. A la de 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. La mandamos por el grupo. Y ya están. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Un Páez. placer. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Aplauso para los que se lo merecen. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.